Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Salomón González, soy profesor de la UAM Coajimalpa. La verdad me da mucho gusto de recibirles a esta casa, la Casa del Tiempo, que como verán es un excelente lugar para celebrar este tipo de eventos como el que hoy vamos a tener. En esta casa personalmente es importante porque aquí estuvo por unos años UAM Coajimalpa cuando todavía no tenía un edificio. Estamos acordando, se cerró por unos años esta casa como casa cultural y aquí se instalaron, aquí estaban los currículos de los profesores, los niños estaban ahí, se adecuó, estaban sociales, económicos, institucionales durante unos 5 años. Ya se recuperó a un uso más noble, el de presentar libros, ¿verdad? Y es la verdad un gusto para, lo digo a nombre de la universidad, siempre contribuir, participar en este tipo de eventos, de entrada, intercambio de ideas y de dar y ser testigos y contribuir a la difusión y presentación de obras y trabajos como los que hoy se presentan. Y particularmente, personalmente, a mí me da mucho gusto también de tener aquí a un grupo de colegas, amigos, que desde hace tiempo los tenemos encima aquí en la vida del urbanismo en México, ¿verdad? A veces, siempre en un momento o en otro nos encontramos con ellos. En esta ocasión hay dos pretextos, el de la presentación de un libro y la de convivir. No nos podemos saltar la primera, ¿verdad? Entonces vamos a pasar por esta, la presentación de este libro, Urban Planning en México, que es un libro que está calientito todavía, en el término figurado y real, ¿verdad? Y que es una obra colectiva que revisa y es muy estimulante porque lo estaba revisando durante estos días y realmente salen ideas y surgen y provoca nuevas preguntas, además de hacer contribuciones sobre 4 estudios de caso que seguramente los autores aquí nos presentarán. Este libro hace una revisión, un análisis del estado de la cuestión, de las prácticas del urbanismo en México y en particular de 4 ciudades. Vamos a darles el paso a que nuestros propios autores nos platiquen de él y después un intercambio, como es de costumbre, preguntas, respuestas sobre el libro o sobre otras cosas que seguramente podemos compartir. Y quisiera, antes que nada, presentar a los autores. En este caso, pues bueno, tengo el gusto de que esté con nosotros Pablo Moncove, es profesor investigador del Departamento de Planificación Urbana y Políticas Públicas de UCLA, en Ruskin School of Public Affairs, que dirige la iniciativa sobre ciudades en América Latina. Como sabemos, hace investigación sobre políticas de vivienda, cómo mejorar estas políticas, y ha hecho estudios sobre temas diversos en diferentes partes del mundo. Se ha enfocado recientemente en la evolución de las leyes estatales y de los sistemas de planificación en California. También tenemos a Aurora Echeverría, quien es estudiante de doctorado en UCLA. Aurora es estudiante de doctorado en planeación urbana en esta Universidad de Los Ángeles y es parte de la iniciativa de ciudades latinoamericanas. Aurora tiene una maestría en planeación y desarrollo urbana por la University College of London y su investigación de doctorado abarca temas de finanzas públicas, locales, finanzas públicas locales y sobre el impuesto predial. También tenemos al maestro Jorge Cañiz, también autor de este libro, quien es maestro de planeación urbana y transporte por la
Universidad de California, así como licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue coordinador de la estrategia Visión Cero en el gobierno de Ciudad de México, en donde lideró el proceso participativo para redactar el programa integral de seguridad vial. Igualmente trabajó en el Instituto de Políticas para el Transporte, el ITDP, como coordinador de comunicación. Actualmente Jorge trabaja como coordinador de planificación para la organización no gubernamental KDI en California. El maestro Cañes es un luchador en las oficinas y en las calles por ciudades equitativas, seguras y divertidas. Su pasión es conocer ciudades en bici, caminando y en transporte público. Bueno, estos son los colegas autores de este libro, a quien yo creo que son los más apropiados de platicarnos de él y de empezar la discusión entre nosotros. Entonces, bienvenidos, empezamos con Pablo. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por venir un viernes caliente en la tarde en el tráfico para hablar de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Estoy muy agradecido a la UAM, a Salomón, a la UNAM, a Colmex, al Centro Geo, todos los colegas aquí de México, los urbanistas, los académicos, los activistas, los funcionarios públicos. Es una comunidad muy bonita de investigación y acción. La investigación sí es un esfuerzo comunitario, colectivo, entonces es importante también convivir, por eso, convivencia. Antes de hablar del libro, agradecer también a mis coeditores, Jorge y Aurora, que han sido los motores de organizar el diseño y la publicación y de revisar el contenido estos años que hicimos la investigación en el 2020 y lo escribimos en el 2021, ya sacamos por fin el libro. Es un esfuerzo de una clase que di en principios de la pandemia. Tengo que agradecer mucho a ese grupo de alumnos que estuvo en esta clase, porque el plan de la clase era hacer trabajo de campo en las 4 ciudades en México, ¿no? Entonces se apuntaron a una clase que iban a ir a León a ver, a investigar, a ir a los sitios, a entrevistar gente, y luego con pandemia justo antes del comienzo de la clase, entonces lo hicimos virtual, salió bien al final, pero pues si no hicieron lo que pensaban que iban a hacer. Bien, yo voy a hablar un poco de los motivos para el libro y la metodología, y luego les voy a dejar un poco de contenido a mis coeditores. Voy a poner tiempo, 8 minutos. 4 motivos. El primer motivo era esa ley que digo y unos lineamientos simplificados para hacer planes de desarrollo urbano que la SEDATU había emitido en el 2018. Después de tener unos lineamientos complicados de la GIZ anteriormente, entonces la idea era que la SEDATU daba una guía para hacer los planes de desarrollo urbano, y entonces nosotros queríamos ver cómo iban elaborando esos planes bajo los lineamientos para ver si podíamos ayudar a la SEDATU a mejorar los lineamientos. El segundo era estudiar un momento en la evolución de la planificación urbana en México. Yo creo que el sistema de los implanes es muy interesante como caso internacional. Intentar, es como un sueño de muchos planificadores en todos los países, es tener un instituto, un grupo de personas que son planificadores que son independientes de la política. No son parte del gobierno local, son planificadores puras que están en sus mesas y en la calle planificando. No tienen influencia de política, aunque sí lo tienen. Entonces en México el sistema de los implanes es muy interesante, y empezó en los 90, se empezó a extender a más ciudades. Entonces estos 4 casos tenían implanes, el primer implan en León, y implanes muy nuevos en otros, y Campeche no tiene implan, ¿no? Entonces ver como el estado actual de la planificación. El tercer motivo, tal vez el motivo más importante, era un motivo personal, que siempre me chocaba la frase: la planificación urbana no funciona. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Esos que estudian. No, es que la planificación urbana no funciona. Pensemos un poco en esa frase, ¿no? Yo creo que cuando una persona global te dice eso, dices, sí, estoy de acuerdo, es horrible.
Pero cuando los académicos, planificadores, investigadores urbanos lo dicen y sin sustento, sin definición, sin nada más, dicen, no funciona, por tal razón, o explican un poco los problemas que significa para ellos que la planificación urbana no funciona. Entonces, yo creo que hay que, como comunidad de investigadores de la planificación urbana, deberíamos de ser al mismo tiempo un poco realistas de qué puede cumplir una planificación que sí funciona y que debemos de tener una definición de qué es la planificación urbana para entender si funciona, qué efecto esperamos, ¿no? Porque yo creo que cuando la gente dice que la planificación urbana no funciona, están diciendo hay muchos problemas urbanos, hay pobreza, hay tráfico, hay desigualdad y por eso la planificación urbana no funciona. Pero esos problemas pues son problemas resultados de muchas cosas. Entonces podemos pensar en una ciudad que no tiene mucho recurso, que tiene problemas sociales muy grandes y tiene un equipo de planificación excelente. Y otra ciudad que es igual en todos los otros aspectos, pero tienen un equipo de planificación horrible. Entonces la diferencia de esas ciudades como qué tan diferentes van a ser y como darnos el reto de ser serio sobre pues, qué podemos esperar de mejorar la planificación y qué es, ¿no? Entonces un poco poner en la mesa una definición un poco más amplio de qué puede ser, qué podemos entender como la planificación urbana y qué resultados podemos esperar de cambios en la vida, ¿no? Y bien, por eso pusimos un poco amplio la definición: finanzas públicas, obras públicas, ¿qué más? Son los más grandes, vivienda, y que intentar motivar también tanto los académicos, los investigadores, para ampliar su definición, como los funcionarios, como los ayuntamientos, ¿no? Porque el estado actual es que el plan normalmente se queda al lado y no está integrado a obras públicas y finanzas públicas. Sí, el cuarto motivo era eso, generar una metodología para los investigadores, que podamos utilizar una metodología común. Entonces esto es como un comienzo de ojalá que otros lo utilicen, de estudiar qué tan funcional es la planificación en una ciudad. Entonces establecimos como unos procesos de planificación y una manera de evaluar los procesos y decir que funciona bien o no funciona bien, para poder evaluarlo sobre el tiempo, hacer estudios comparativos, por ejemplo. Los procesos que pusimos en la mesa como para debate y que utilizamos para estos estudios de caso eran crear un plan, ejecutar un plan, generar recursos para la infraestructura que contempla el plan, mejoramiento de barrios existentes, los barrios que ya existen, y la inversión en infraestructura para el crecimiento urbano. Entonces, para los 4 estudios de caso, más o menos utilizamos este marco. Nos metimos muy a fondo en muchos aspectos de las 4 ciudades, la historia, la política, pero prácticamente nos enfocamos en procesos, ¿no? El proceso de crear el plan nuevo, el proceso de cambiar usos de suelo, que es muy importante, el proceso de ejecutar una obra pública. Escogimos una obra pública en la ciudad y vimos cómo pasó esa obra pública, ¿no? Un análisis geográfico de la zonificación. Y bueno, aprendimos mucho y no voy a hablar de lo que aprendimos porque ya hablé mucho. Pensamos que ahora en vez de estructurarlo por caso, lo vamos a estructurar por tema, por recomendación, digo. Entonces Jorge va a hablar sobre seguir el plan, evaluar el plan y la participación ciudadana, y ahora va tal vez a hablar de lo más importante, que son las instituciones y el dinero. Yeah. Aplauso. Gracias, Pau. Muchas gracias a todos por venir. Soy muy contento que hayan venido amigos, familia, compañeros activistas del urbanismo y la movilidad. Siento como si es mi fiesta de cumpleaños aquí. Al rato ya habrá el vino y el clínico y todo para que convivamos todos.
Pues nada, primero agradecer a Salomón y a la UAM por darnos este espacio y presentar nuestro libro aquí, a Cintia que nos ayudó mucho, por allá anda, nos ayudó con pensándonos el lugar y con toda la logística del lugar. Y bueno, los coautores, Pablo, muchas gracias por tu liderazgo y confiar en nosotros en que escribiéramos el libro, y autora, claro, nuestra experta en finanzas públicas y catastro, que al rato va a hablar de ese tema. Y bueno, también a los 17 alumnos que participaron en esta clase para hacer los casos de Hermosillo, León, Morelia y Campeche. Por ahí está Cindy, si puedes levantar la mano. Ella fue parte de la clase y de los 17 alumnos que nos ayudaron todos con la investigación a que esto fuera posible. Y bueno, empezar diciendo que yo creo que los urbanistas somos como filósofos de nuestro entorno. Nos hacemos esta pregunta existencial de dónde carajos estamos y por qué todo es así alrededor, ¿no? O sea, ¿por qué quién se le ocurrió diseñar eso así? ¿Por qué las calles son así? Entonces, ¿por qué las banquetas son así? ¿Por qué faltan árboles? ¿Por qué hay personas que hacen 3 horas para llegar a sus trabajos? ¿Por qué es tan peligroso caminar en las calles? ¿Por qué hay gran falta de vivienda? Entonces, nos hacemos todas esas preguntas, empezamos a investigar, a planear, desde sociedad civil, academia, gobierno, y pues aquí estamos juntos para ver cómo construimos mejores ciudades. Y bueno, después de hacer 32 entrevistas a activistas, académicos, a gente de la SEDATU, de las 4 ciudades, pues logramos hacer esta como metodología de entrevistar y resumir todo para que todo lo que esté pasando en el urbanismo en México quede resumido en este libro. Y bueno, recordemos, prácticamente estamos, la primera ley, como es llamado, Ley General de Asentamientos Humanos, bueno, así se llamaba la primera más corta, 1976, pasaron muchas décadas que la verdad no pasó mucho para mejorar el urbanismo, muchos estudios académicos, pero en la última década, desde el 2013 que se crea la SEDATU, después algo importante, en 2014 se cambia la reforma electoral para que ya haya reelección en los municipios. Va a ser muy interesante analizar cómo ahora los municipios ya tienen reelección y cómo eso ayuda a la planeación urbana en las ciudades. 2016, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que, bueno, entre muchas cosas, bueno, yo como activista peatonal fue la primera vez que en el artículo 71 se menciona el peatón y ciclista, ahora que se tome en cuenta la planeación urbana. Y bueno, como mencionaba Pablo, en el transitorio quinto se dice que todas las poblaciones de más de 100,000 habitantes tienen que actualizar su sistema de planeación urbana, y eso fue lo que hicimos para tomar esta fotografía de qué está pasando mientras los municipios están actualizando sus sistemas con esta nueva ley que es más progresista, ¿no? Que ya habla de ciudades compactas, densas, usos de suelo mixto y tener mejores ciudades. También en 2021 se lanza el programa de mejoramiento urbano, en 2022 el sistema de información territorial urbana. Entonces todo esto ha pasado en los últimos 10 años, son grandes noticias para la planeación urbana en México, pero queremos ver que realmente se vaya reflejando en la calle, en nuestras ciudades, en tener mejor vivienda, mejor transporte. Y bueno, ahí basta de preámbulos, voy al caso de Morelia, el primer caso del libro que analizamos. Morelia es un gran ejemplo de una ciudad a escala humana, colonial, muy bonita, era sus calles peatonales, el callejón de Romance, los arcos, la catedral, pero como muchas ciudades mexicanas en las últimas décadas se ha expandido, existen suburbios, dependes del automóvil, existe vivienda a las afueras, donde es muy difícil de trasladarte a tus lugares de trabajo, donde no hay servicios urbanos básicos como agua, drenaje, transporte. También Morelia es un caso de que, bueno, también es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, pero existen muchos conflictos como cambios de uso de suelo discrecional. Entrevistamos a varios activistas para que nos dijeran cuáles son los chanchulles de los cambios de uso de suelo para favorecer a desarrolladoras en el contexto de Morelia. Ahora, León, dar un poco de contexto de León, una ciudad con un gran motor económico, también una ciudad colonial a escala humana, pero que ahora está rodeada de parques industriales y también suburbios orientados al automóvil, vivienda, como estudiamos el caso de Las Joyas, vivienda con servicios urbanos escasos, donde la gente necesita transporte para llegar a sus lugares de trabajo. Pero bueno, los urbanistas a veces
prendemos una veladora a León porque es la santa ciudad de los implanes. Ahí nació el primer implan de todo el país en 1994, y también es la santa ciudad del transporte público integrado, la primera ciudad de todo el país que tuvo un sistema BRT, que es el Metrobús. Y bueno, la historia del Implan en León es que en 1993 el alcalde no sabía qué hacer con todos los cambios de infraestructura del automóvil y todos los problemas que esto estaba pasando en la ciudad de León. Hace un viaje a Curitiba, Brasil, que para muchos es como la meca del urbanismo latinoamericano, la primera ciudad con un BRT en todo el mundo. La ciudad de Jaime Lerner, este gran urbanista que varios de ustedes seguro conocen, que falleció hace como 3 años. Y bueno, Eliseo Martínez, presidente municipal de León, viaja en 1993 a Curitiba, aprende que ahí existe un instituto de investigación y planeación que está totalmente separado del gobierno, con el fin de que no haya problemas políticos, intereses económicos cuando se planea la ciudad. Entonces le interesa mucho eso, y ya es cuando regresa a León y funda el primer Implan de todo el país en el 94, y hoy en día ya hay 65 Implanes por todo México. Bueno, también la primera ciudad con el primer BRT, como mencionaba, y hoy en día ya hay 14 ciudades en México con sistemas como Metrobús, Mexibús, que otros hay, Tusobús, todos estos sistemas de transporte maravillosos para las ciudades, gracias a que se hizo los financiamientos del Protram y el Fonalim. El Saltibús. Por el nombre no fue muy agraciado. Sí, con muchos problemas, pero bueno, son pasos pequeños. Algunos han cerrado así, pero son pasos necesarios para mejorar el transporte en nuestras ciudades. Primera recomendación, seguir el plan. Que se siga, que cuando haya una zonificación de uso de suelo, que realmente se siga el plan. La lógica de que haya una zonificación pues, es proteger nuestras áreas naturales, que no se construya en zonas de riesgo, que no haya vivienda al lado de zonas industriales contaminadas. Entonces, por eso zonificamos, pero encontramos que en la práctica hay una percepción de favoritismo, incluso corrupción, para favorecer intereses económicos y que se hagan cambios de suelo, ¿no? Incluso muchos colegas urbanistas que han trabajado como funcionarios les han dicho, o haces este cambio de suelo o renuncias, ¿no? Y por su propia integridad deben decir, no, mejor me voy porque no puedo meterme en esos favoritismos, tenemos que seguir un plan técnico para proteger nuestras áreas naturales. El caso de Morelia, hay un caso muy interesante que se llama Ramal Camelinas. El gobierno hace un cambio de uso de suelo en una zona de protección ambiental para construir viviendas de lujo y un centro comercial por la desarrolladora Altozano. Y además se construye una carretera con todos nuestros impuestos para conectar esa zona con la ciudad de 695 millones de pesos. Todo lo que podríamos hacer con eso, y eso se gasta de forma discrecional solo para favorecer unos intereses económicos. En Morelia tratan de hacer inspecciones para que no haya como asentamientos informales y que se siga el uso del suelo. A veces nos contaron que a veces los desarrolladores prefieren pagar la multa que detener la construcción. Y también en Morelia pasó que de su plan original del 2010 cambiaron todo al 2012 solo para favorecer a las desarrolladoras en los cambios de uso del suelo. En León hay un caso similar que es el de City Center, un proyecto de 2 millones de pesos, 183 apartamentos, 14 pisos de oficina, un centro comercial, y todo esto en una zona protegida, en un humedal que se llama el humedal del Cárcamo, que son 4 hectáreas, y según el gobierno federal es una zona protegida, pero el municipio está dando los permisos para que se haga este desarrollo que va a destruir el humedal. Al día de hoy, a pesar de los esfuerzos de los activistas y del grupo La Coalición Salvemos al Humedal, esto sigue en construcción y ya está por terminar. ¿Qué recomendamos para que se siga la zonificación en nuestras ciudades? Fortalecer los procedimientos de cambio de uso, que realmente sea difícil cambiar el uso de suelo. Fortalecer los mecanismos de monitoreo y ajustar las sanciones con imágenes satelitales. Aquí traigo un par de diapositivas. Aquí hicimos para cada estudio dónde se está desarrollando. Esto gracias al Centro Geo que nos pasó unas imágenes satelitales y los usos de suelo que nos pasaron las ciudades. Bueno, algunas no, pero ahí nosotros las hackeamos.
Y descubrimos que, bueno, en el caso de Morelia hay 2.5 kilómetros cuadrados de asentamientos informales que no cumplen las regulaciones de uso del suelo. Y esto es muy importante para la transparencia y para que se note si se está siguiendo el plano. Y bueno, también hicimos estudios de los perímetros de contención urbana para hacer más compactas las ciudades, pero notamos que tienen muchas limitantes. Esto fue una iniciativa del gobierno Peña Nieto para hacer más compactas las ciudades y que no haya vivienda a las afueras sin servicios urbanos. Y bueno, la mejor recomendación es que haya garrote y zanahoria para los desarrolladores. Que los desarrolladores tengan beneficios de impuestos o subsidios si realmente desarrollan en el centro de las ciudades y con requisitos medioambientales y de servicios a la ciudad. Ok, me quedan como 3 minutos. O menos. Recomendación para evaluar el plan y que haya la transparencia. Aquí les podemos contar un par de anécdotas que los municipios realmente no tienen transparencia al compartir sus datos, su información, sus usos de suelo, es muy difícil buscarlos. En el caso de Hermosillo nosotros tuvimos que trazarlo a mano casi y pasarlo al sistema de información geográfica porque no es fácil que te los pasen. En Campeche le tuve que decir a un amigo activista, oye, pásamelos por debajo de la mesa para poder tener realmente los usos de suelo y poder nosotros hacer estos análisis. Y bueno, la recomendación ahí es que realmente cada ciudad pueda tener sus sistemas. Por aquí tengo dos ejemplos, como el de Morelia, realmente es un sistema donde puedes visualizar los datos, puedes bajar los usos de suelo, aunque en esta administración ya no. León también tiene una plataforma así, pero no puedes bajar los usos de suelo. Un ejemplo muy bueno que vimos fue el de la Ciudad de México. Aquí sí está toda la información en línea, puedes bajar los datos abiertos, son accesibles, los shapefiles de información geográfica y ya podemos evaluar cómo va la ciudad. En resumen, la transparencia ideal es que haya acceso a todos los planes actuales, que haya un archivo de todos los planes pasados, que podamos bajar los mapas y estadísticas en datos interoperables y contar con visualizadores de este tipo para cada municipio. Y la SEDATU, probablemente a través del SITU, del Sistema de Información Territorial Urbana, podría ayudar a los municipios a que cada uno tenga una plataforma de este tipo. Y ya con el minuto que me sobra, si es que me sobra, ya, bueno, rapidísimo, ya está participación, rapidísimo. Sabemos que a más participación va a haber más apoyo de la ciudadanía, va a haber más seguimiento si se está cumpliendo el plan, va a haber más aprobación de la ciudadanía y va a tener un mayor éxito. Estudiamos un par de casos, así como una calle completa que se hizo en Morelia, que se llama Madero Poniente, donde nos explicaban todo el proceso de participación ciudadana que hubo, realmente ir a las calles y fortalecer capacidades de los líderes vecinales y que los mismos vecinos sean los que lideren el proceso y que puedan ayudar con la participación ciudadana en los proyectos urbanos. También analizamos el caso de León cuando redactaron su programa de desarrollo urbano del 2020, donde realizaron varios talleres. De hecho, el INPLAN tiene más representantes ciudadanos que el gobierno en su consejo. Entonces es muy importante que los INPLANes realmente tengan una representación ciudadana ideal. Y ya acabé. Bueno, mencionar que la SEDATU ha hecho un gran esfuerzo con este tipo de publicaciones como Trazando Ciudades, que es una guía para que los gobiernos realmente tomen en cuenta la participación, porque muchas de la participación ciudadana se da por sentado, pero yo creo que todos tenemos algo de urbanistas, todos somos vecinos, todos, aunque seamos músicos, biólogos, lo que sea, todos vivimos en una ciudad y todos tenemos derecho a decidir cómo construir nuestra ciudad, y esos son grandes pasos que a pesar de que falta mucho, son grandes pasos que se han hecho para que realmente juntos, gobierno y ciudadanía, podamos construir mejores ciudades. Muchas gracias. Paso la palabra a mi compañera Aurora. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar aquí, a la UAM también por el espacio, a Jorge y Pablo por la coordinación y impulsar este proyecto. Pues yo voy a platicar un poquito sobre el tema de finanzas públicas y creo que eso es algo que en el libro lo vimos muy integrado a la aplicación, ¿no? Siempre,
o típicamente se ve como algo aparte, que está en otra secretaría o en otro espacio, pero aquí está en nuestras recomendaciones, está muy presente y está muy integrado a cómo vemos que se debe de llevar el proceso de planeación, ¿no? Que las finanzas públicas deben de estar muy integradas y se tiene que pensar en cómo fondear los planes y cómo financiar también las instituciones de planeación. Y para hacer esto yo me voy a basar en los casos de Campeche y Hermosillo, que fueron dos de los casos que vimos en este estudio de 4 ciudades. Y solo para contextualizarlas un poquito, mencionar que son 2 ciudades muy distintas, con retos muy diferentes, ¿no? Campeche ahorita tiene el gran reto de cómo gestionar los posibles impactos negativos del Tren Maya, de este megaproyecto que puede tener impactos negativos en la población, y cómo gestionar esto. Hermosillo tiene otros tipos de proyectos, de retos en cuanto al cambio climático, ¿no? El calentamiento que está ocurriendo por su ubicación en el desierto de Sonora, y también por un desarrollo que ha tenido, que ha sido muy vinculado al coche privado, ¿no? Y es una ciudad que está muy orientada al vehículo privado y que ahorita está trabajando en la densificación, ¿no? Cómo densificar ese centro que tiene la ciudad de Hermosillo y cómo combatir estos problemas que está enfrentando, y también integrar la infraestructura verde, que es un tema muy grande en Hermosillo. Entonces son ciudades muy distintas, con retos distintos, y eso también lo vimos en todas las ciudades que estudiamos en los 4 casos. También son distintas en cuanto en su estructura de instituciones, ¿no? El INPLAN, por ejemplo, en Hermosillo ha estado ahí desde el 2011, tiene un INPLAN muy activo que lleva la batuta de planeación y está pues presente en estos temas y está gestionando con agencias internacionales, está muy presente en la ciudad. En cuanto a Campeche, no tiene instituto de planeación, ¿no? Está más bien, los temas de planeación urbana los lleva más la Secretaría, y el PDU de 2020, por ejemplo, lo llevó el Observatorio de Ciudadanos. Entonces, no tiene este órgano independiente de planeación urbana Campeche. Entonces, también en términos institucionales son unas ciudades muy distintas. En cuanto a la evaluación de los planes, también son distintas, ¿no? Por ejemplo, Hermosillo tuvo una evaluación en su plan de 2014, evaluó el plan de 2017. Entonces, lleva ese proceso de evaluar planes anteriores en los planes actuales. Y en Campeche esto no se ve, ¿no? Entonces, son muy distintas, pero nada más eso como para contextualizar. Ahora les voy a platicar de finanzas públicas, que es un tema muy importante en la planeación urbana y en México más que nada, ¿no? Porque tenemos un sistema de recaudación de impuestos locales muy débil, y esto se sabe, y creo que todo el mundo se sabe el dato de que es el país, creo que después de Estonia, de la OECD, que tiene la recaudación del predial más bajo, creo que es el 0.2% del PIB. Este es como el dato que aparece en cada reporte de finanzas públicas locales en México, porque es algo que pues no debería estar así, que demuestra cómo nos está vinculando o nos está dando la capacidad a los gobiernos locales a llevar a cabo estos proyectos que se le ponen y que están presentes en los planes, ¿no? Y a veces que vienen desde la federación. Entonces, cómo se está gestionando el recurso es un tema muy importante. Y bueno, en este aspecto también vemos un contraste muy importante en estas 2 ciudades, ¿no? En Campeche, por ejemplo, tienen un catastro muy fuerte, tienen un sistema catastral que puede servir como ejemplo para otros estados o ciudades, que el catastro está gestionado a nivel estatal. Y esto es similar a lo que se ve, por ejemplo, a nivel nacional en Colombia con el INJAC, que tienen un gestor a nivel nacional que lleva los catastros de diferentes municipios, por lo menos hasta el último año, que ahorita están haciendo cambios descentralizando eso, pero en Campeche lo que se tiene es que el Estado gestiona el catastro, ¿no? Entonces eso también apoya en las economías de escala, que el municipio no tiene que llevar toda la carga tecnológica, pues el avance de conocimiento no se tiene que tener a nivel municipal, que es algo muy difícil, que se puede llevar a nivel estatal. Entonces eso es algo pues muy interesante de Campeche que está haciendo, que también apoya que se pueda tener una mejor recaudación, porque se tiene más información y que también se puede dar ese aprovechamiento del suelo. Y
también pues ahí tienen normas muy específicas, como por ejemplo cada año se tienen que evaluar las tablas de valores, y ya esas tablas obviamente se presentan en el Congreso del Estado y se aprueban o no, pero es un proceso de cada año y es algo que tienen muy presente. Pero bueno, ahí también algo interesante de Campeche es que en las 4 ciudades que estudiamos tienen la recaudación local más baja, ¿no? Tienen una recaudación muy por debajo de la media de ciudades grandes o medianas en México. Es, por ejemplo, el recurso local, el porcentaje de recurso local, el recurso total que viene de recursos locales en Campeche es de 25%. Y en la ciudad media mexicana el medio es de 32%, ¿no? Entonces está por debajo. Entonces también hay algo ahí que no cuadra, que tienen un sistema catastral tan bueno, avanzado, y no tienen este aspecto de la recaudación que va de la mano con ello. También hay, pues, va para el próximo libro estudiar por qué está pasando eso. Pero también en Campeche tienen un gasto por habitante muy alto, el más alto que vimos en las 4 ciudades que estudiamos. Entonces también dice que, pues, aunque no se tiene esa recaudación local, la mayoría de los recursos están viniendo del Estado, de la Federación, ¿no? Pero ahí también hay que estudiar un poquito porque no tienen una recaudación del predial más fuerte y no se están, pues, dependiendo más de esos recursos locales. El caso de Hermosillo también es muy interesante en estos temas, porque creo que en muchas de las entrevistas que tuvimos, uno de los temas que salía recurrentemente era el tema del endeudamiento. Y Hermosillo es una ciudad que está en mucha deuda. Yo creo que es la 3ª ciudad mexicana con más deuda. Tienen una deuda de 4.500 pesos por habitante. Entonces, esto también, pues ahí influye mucho la planeación y qué se puede hacer en el territorio, porque esto ha impactado mucho proyectos de transporte, de infraestructura vial, no tanto la hidráulica, que le han dado una priorización, pero sí en otros términos ha impactado este endeudamiento, que gran recurso que se colecta, ¿no?, o que viene de la Federación, se usa para pagar esta deuda. Y en cuanto, pues eso, lo que vemos en Hermosillo, que también es muy interesante, es que en realidad tiene una recaudación del predial muy alta. O sea, 42% de sus recursos son propios, ¿no? No vienen del gobierno federal o del estatal, son propios. O sea, están recaudando mucho y 30% de este recurso local es del predial. Entonces, en realidad, Hermosillo lo que vemos, aunque tiene un endeudamiento muy alto, también están recolectando mucho predial. No se sabe si ahí está vinculado, pero hay también que estudiar cómo están estas tendencias. Entonces, pues ahí en nuestro libro damos 6 recomendaciones en total, y 2 de estas son sobre el financiamiento. Y la primera es fondear el plan, ¿no? O sea, hacer un PDU, hacer todos estos proyectos, proponer, tener todos estos procesos participativos, pues solo pueden llegar hasta un cierto punto. También se tiene que vincular con el recurso, con el presupuesto, ¿no? Entonces, tiene que ir muy de la mano con el presupuesto, y también tiene que estar integrado, no ver el predial como algo aparte de la planeación, que en realidad influye mucho estas tendencias de planeación, ¿no? O sea, ¿qué se están haciendo con los lotes baldíos? ¿Se puede tener una tasa diferenciada o no? O sea, ¿cómo está influyendo estas normas técnicas fiscales, cómo están influyendo a cómo se está desarrollando el territorio? Porque en realidad impacta, ¿no? Entonces no se tiene que ver como algo separado de la planeación, pero muy integrada. Entonces esa es una de nuestras recomendaciones. Y también financiar a las instituciones de planeación, ¿no? Porque es muy difícil que estos institutos de planeación existan si no tienen recursos para tomar acciones. Entonces ahí se tiene que tener un financiamiento para ellas, que puede venir del municipio, decir, ok, estos fondos son para ellos, o de la federación, o bueno, pero ahí tiene que haber ese recurso para financiar estas instituciones de planeación y los implantes. Bueno, entonces ahí lo dejo y sí. Gracias, Aurelio. Gracias a los 3 por este panorama que dan
pues podemos pasar a una serie de preguntas, rogándoles que sean breves, ¿verdad? Muy puntuales, sobre el libro, sobre la experiencia de este ejercicio, o sobre la planeación en México, ¿verdad? Aquí tenemos a varios en el público también, expertos en esto. Sí, adelante. Yo soy el Pablo de Gaimi, doctor en arquitectura por la UNAM, pero soy al mismo tiempo cronista de la Sociedad Mexicana de Humanistas. Entonces, muy empapado en el urbanismo. He escrito mucho sobre urbanismo, pero paso a estar de acuerdo con Aurora que el centro de todo es el dinero. Sin las finanzas no se puede hacer nada. La diferencia entre Campeche y Hermosillo no es así que casualidad, sino es la forma de poder exprimir a los medios de la tierra. Ahora Campeche no puede exprimirlo porque es un grupo muy conservador, que en el momento que les piquen ahí se tiran al gobierno. Por Hermosillo es otra cosa. Entonces el tema es político. Entonces, yo he trabajado en lo político, de hecho hice un libro que se llama Arquitectura y Poder, de que hablo del poder y cómo lo maneja. Yo ahorita invité presidente a Pablo y a Jorge a participar en un libro que estoy haciendo sobre la política de México desde Miguel Alemán hasta otros días, y en qué forma la política determina todo. Es impresionante y se ve a partir de esto. ¿Qué es lo que quiere López Obrador? ¿Qué quiere? ¿Y qué quieren nosotros? Y entonces, hasta ahí se puede olvidar, están teorizando sobre mucho trabajo. Gracias. Otra pregunta, Jorge. No creo que no es el micrófono, me preguntaría nada más, bueno, muchas felicidades a todos, sobre el tema de la recaudación, ahora sí como el libro yo no tengo otros datos, se me hace muy alto el que estás poniendo a la media, de dónde lo sacaron porque se me hace muy alto, y está arriba de la media, arriba del 30%, se me hace muy alto, más quiero ver cuál es el más alto. No, al principio, antes de que mencionaras Hermosillo, que tenía el 30%, dijiste que la media del país estaba por encima. 32. ¿Qué ciudad es la que jala tan arriba? Porque yo no... Es la media, entonces no es el promedio. Pero sí, te puedo pasar el dato, creo que es de 2019 ese dato que vimos, y es de las ciudades medianas mexicanas, creo que más de 100,000 personas habitantes. Pero te paso el dato exacto que quieres. Bueno, no sé si hay otra. Vicente, al fondo, al de paso. Buenas tardes, muchas felicidades a los tres. A ver si me pueden hacer su pregunta. Acércate un poco el... Sí, perdón. Les quiero preguntar, bueno, yo los felicito. Felicidades a los tres. A ver si puedo organizar mi pregunta. Yo quisiera preguntar, porque son varios casos, rasgos distintivos que hayan identificado a través de estudios de caso sobre la planeación en México, pero sobre todo desde una mirada que es la de ustedes, que tiene una característica que la diferencia, por ejemplo, de la mía, que yo no sé de la planeación y que yo no tengo la perspectiva, al menos la que tienen ustedes, de donde están localizados en California, una mirada del extranjero. Desde allá, y conociendo la planificación, ¿qué caracterizaría a lo que observaron? Y yo creo que va fundamentalmente abocada a dos cosas. Una es el expertise y la relación con las escuelas de planeación y la ciencia de la planeación, que es como un tema que aparece correctamente cuando se habla de planeación. Y dos, la autonomía, no tanto con respecto a los gobiernos locales, que ya lo pago y que siempre aparece, sino que tanto los estilos de planeación son autónomos, de influencias, por ejemplo, acá con mucha buena voluntad se trata de homogeneizar, incluso publicó en el diario oficial una suerte de lineamientos de cómo nombrar en los instrumentos de planeación de los municipios las cosas.
¿Qué tanto hay esas diferencias también con respecto a Perú? El Perú de la América Latina es un gran homogeneizador de las formas de hacer, de comunicar la planificación. Entonces, ustedes desde California, a partir de estos tres casos, ¿qué rasgos les llamó la atención? Y bueno, pues estaría ávido de leer el libro y de escucharlos. Gracias. Sí, muy buena pregunta, gracias. Sí, como dice una colega, thinking from the global north or thinking from the global south. Pero también ella dice que Los Ángeles es una gran ciudad del sur global. Pues no sé de dónde estoy pensando, pero algo que me llamó mucho la atención, que es interesante y que tiene pros y contras, es la falta o la flexibilidad en la aplicación de las normas de planificación, ¿no? Entonces podrían decir, pues no se aplican las normas de edificación y usos de suelo y de alturas y de densidades, y está mal que no se aplica, que hay comercio en una zona que debería de ser habitacional. Y en Estados Unidos eso es menos, pasa, pero es menos común. Y es un problema, pero es también una solución a un problema, ¿no? Entonces, eso creo que sería lo que más me llama la atención. Y es interesante como la recomendación es seguir el plan, pero yo veo las ventajas de no seguir las normas. Bueno, yo creo que el tema de la discrecionalidad es común entre los dos. O sea, lo que más me sorprendió, fuera de eso de la aplicación de las normas, lo que más me sorprendió es lo parecido, las similitudes que hay entre los dos lugares. Hace 3 días, el 4º miembro del Cabildo de la ciudad de Los Ángeles, en 4 años, fue enjuiciado por el FBI por aceptar dinero para dar permisos de construcción. O sea, nosotros somos tan diferentes en ese sentido. Sí. Entonces, y eso de la autonomía y de la estandarización, o sea, también vi hoy una presentación de Víctor Hugo Hoffman de la SEDATU y se ve muy bonito la estructura de planificación nacional y estatal y municipal, y está todo coordinado, pero vemos que hay mucha variación y lo que significa, lo que dicen en un municipio es totalmente distinto en otro. Y yo tengo el sueño japonés de tener una zonificación nacional, un menú de definiciones de zonas nacionales que todos los municipios pueden seleccionar como quieren, pero la zonificación R1 significa lo mismo en todo el país, ¿no? Yo no creo que todas las ciudades son súper únicos, creo que tienen mucho parecido, y una estandarización de ese tipo ayudaría mucho en la supervisión federal o estatal de planes municipales. Bueno, solo comentar que el municipio sea libre y autónomo, como dice la Constitución, es un arma de 2 filos. Ayuda mucho a que el municipio tenga libertad para que haga sus planes, su desarrollo, pero también de repente pasan cosas súper desordenadas en los municipios por tener esa autonomía que no tiene una regulación estatal y federal. Lo bueno es que ya tenemos la ley del 2016, esa es obligatoria para todas las poblaciones de más de 100.000 habitantes y que cumplan estos nuevos paradigmas urbanísticos de la densidad, capacidad, uso de suelo mixto, transporte público integrado, seguridad vial. Es la buena noticia, que eso sí es obligatorio. Todo lo demás son esfuerzos de la SEDATU, que ya por fin tenemos un representante federal para que se ocupe de las ciudades, que eso no pasaba antes del 2013, y que la SEDATU pues, pueda dar incentivos a los municipios, como el que se dio para que redacten sus programas de desarrollo urbano, que se les daba creo, $1 millón o $1,5 millones, algo así, ¿no? Menos o menos, no sé, pero para que puedan estos municipios tener financiamiento y redacten sus programas conforme los lineamientos de la SEDATU y sus términos de referencia, y así armonizar más lo que hacen los municipios con lo que dicta la ley. No sé si haya o con un hilo nos hacen preguntas. Allá hay una intervención. Gracias. Yo como ciudadano promedio sí sé que la organización sí sirve, pero en cuanto a la transparencia de las finanzas
y la educación que tengamos nosotros como ciudadanos. ¿Hay algún plan también? O sea, porque nos digan, no sé, van a abrir el Metrobús todos, qué padre, pero solo van a haber 10 porque no hay dinero, y pues sí está bien planeada la ruta. Entonces yo como ciudadana, ¿cómo sé si van a pasar a tales horas o tienen algún plan de organizarlo? Y que no se amontonen, o sea, porque también creo que debería haber un plan educativo, ¿no?, para la ciudadanía. Entonces no sé si exista o se puede usar en algún lado. Sí, es un buen punto de la comunicación, que sí es súper importante. Hoy estuvimos escuchando también qué tan importante es la comunicación, y no sé, nosotros no lo tenemos contemplado, pero y tampoco dentro de los ayuntamientos lo tienen contemplado, pero sí debería de ser algo por parte de la SED, ¿no? O sea, educación urbanística en todas las prepas del país. Libro de la SED primaria, segundo grado, urbanismo para todos. ¿Cuándo pasan? ¿A qué hora pasan mi bus? No, súper importante. Salomón, ¿qué decir? A ver, yo tendría una pregunta provocadora para el PAN. Nosotros en Centro hicimos un trabajo para ver cuánto está gastando la SEDATO actualmente en la transformación urbana, en los instrumentos que apoyan. Es cerca del 0.01% de su presupuesto. El presupuesto federal de la SEDATO. Eso es lo que ellos están gastando para los instrumentos. Sí, no, apoyándolos, evidentemente, sabiendo que los estados tienen que coadyuvar, también es un apoyo. En este sentido, y entendiendo, digamos, este cambio de visión de la SEDATO, donde el Estado tiene que retomar la actividad del territorio, ¿cómo lo ven dentro o cómo vieron en las ciudades esto, en el sentido de presupuesto, e ideológicamente el Estado, cómo retoma la rectoría del Estado con presupuestos más apretados? Quisiera agregar, porque los presupuestos son muy tendenciales. O sea, los presupuestos de una universidad, de un municipio, de la federación, tienen reglas, estructuras, y son altamente tendenciales porque ya hay compromisos del año anterior. Entonces, el margen de innovación es poco, ¿no? Independientemente aún si es grande o es chico. Y quisiera preguntarles desde su punto de vista, un poco en el sentido quizás de Vicente, desde el Linking North, desde la visión del norte, desde la visión que quieran, hacer un plan pareciera que es resolver problemas del hoy, cuando realmente es construcción de un futuro. O sea, casi la metodología clásica, la receta clásica de cualquier plan es la visión a 3 años, o la visión de la ciudad de Hermosillo a 10 años. Entonces, a mí me llama mucho la atención, primero, el grado de tendencia, o sea, qué margen de creatividad, o sea, qué tan creativos o qué tan transformativos son las prácticas de planeación urbana en México, y no son tendenciales, y que solo lo que se mejora son las mismas prácticas. O sea, hacemos mejor urbanismo, pero haciendo lo mismo, pero somos los mismos. Entonces, en el mejor de los casos, haciendo lo mejor, pero haciendo lo mismo, ¿verdad? Y cuál es si hay prácticas entre las personas que entrevistaron, ¿verdad?, en tener una visión más transformativa. ¿Hay alguna reflexión en ese sentido? Porque normalmente cuando dices el plan es un futuro, es un escenario, el plan. Entonces, ¿cómo queremos Hermosillo en el 2030? Es un Hermosillo. ¿Cuándo? Y ese es el problema, mantener el plan, seguir el plan implica no cambiar el plan. Bueno, okay. Entonces, pero al menos en el discurso se dice hay un Hermosillo en el 2030. Entonces, la idea de esto, de innovación, de creatividad, ¿qué tan vigente está en lo que cuenta?
cambio, ¿no? O sea, pensar en una visión de algo distinto, de un futuro distinto que estás planeando en realidad para los problemas de hoy, no para las soluciones de mañana, ¿no? Y creo que hay instrumentos también que pueden utilizar las ciudades como los polígonos de actuación, que por ejemplo dan como más apertura a intentar algo nuevo, algo más innovador, en una escala que es más pequeña, que creo que la ciudad de Hermosillo está utilizando estos instrumentos para, por ejemplo, implementar tasas diferenciales de baldíos, de impuesto predial. Entonces pueden usar este tipo de instrumentos para tratar de combatir esa barrera del futuro, ¿no? Y también creo que ahí, al comentario de antes, que hay desde la ciudadanía, es muy difícil cambiar esas tendencias y traer algo nuevo, y creo que ahí también tiene que haber como una campaña de comunicación y socialización muy fuerte para este tipo de instrumentos y para pensar el futuro distinto, ¿no? Y sí creo que es una gran pregunta para de planeación. Rápido para contestar las dos preguntas. Primero, tocayo, no sabía ese dato, es alarmante que el 0.01 del presupuesto sea tú vaya para realmente políticas urbanas. Creo que es nuestra labor como ciudad para instrumentos urbanos. Ok, es nuestra labor. ¿Remarques cuánto es? ¿Remarques? Eso es lo que pero sí es nuestra labor como ciudadanos, académicos, activistas, pedir transparencia y que exijamos que haya más presupuesto para que los municipios puedan tener dinero para planear la ciudad, para que realmente los planes sean a futuro, ligando con lo que decía Salomón. Y sí, de hecho en la clase hubo varias ideas. O sea, lo de la reelección del 2014 puede cambiar totalmente los municipios, o sea, que ya los presidentes municipales puedan reelegir. Es muy temprano para evaluarlo, ¿no? Se me viene a la cabeza un caso de lo que está pasando en San Pedro Garza, en Monterrey, con Miguel Treviño. Ella se reelijo y está dándole continuidad a todo lo que hizo. En cambio, en muchos municipios llega otro partido y todo lo que hicieron del plan lo echan a la basura. Entonces es muy importante que se fortalezca el INPLAN y que el INPLAN sea el encargado de vamos a hacer la transición, aunque sea del PRI al PAN, del PAN a Morena, lo que sea, vamos a hacer la transición, que se siga el plan. Y que existan figuras tipo como un city manager o un ombudsman urbano que tengan un cargo y que sea esta como conexión entre las administraciones para que realmente se sigan los planes que se desarrollaron desde un principio. Rápido, porque la última. Sí, no, será breve. Sí. Nada más en la parte que mencionaba, por ejemplo, de los planes que saca ese dato como para estandarizar como la elaboración de los instrumentos. Cuando a mí, gracias. Cuando yo trato diferentes ciudades, pero también me mencionaban que hay un riesgo de caer como en, pues ya que son empresas, ¿no? Ya hay los consultores que van haciendo planes en cada uno, hasta copy-paste en algunos casos, y que incluso se terminan, se entregan, y ya ni siquiera pasan por los congresos, así lo ven, pero se cumplió en términos de la lógica institucional, se cumplió con el presupuesto, incluso se elaboró el documento, ¿no? Entonces ahí sería una pregunta, a ver, por ejemplo, cómo, pues sí, en los casos que ustedes vieron, se observaron esto, porque también yo, en los entrevistas que yo hice a los funcionarios, se siente como pues un alejamiento incluso de ese instrumento, viene de ese dato, viene aparte, y incluimos esto. Y rápidamente por el último comentario, también pues sí se habla mucho del plan, del distanciamiento como de lo político, pero sí yo siento que al menos yo tratando los institutos metropolitanos de planeación y un poco con la propuesta del City Manager, también se habla como esta idea como de la que mencionan de diplomacia, de que ya haya un actor que también ya no le tenga miedo a entrarle a lo político, que negocie, y que incluso se pueden vincular con ciertos perfiles, ¿no? Al menos de los planes que yo estudié, sobre todo el de Torreón, que cambia mucho de un perfil de un economista a alguien de otra cuestión de gestión. Entonces eso más bien como si en experiencias que hayan visto en ese sentido. Sí, muy bien.
Yo creo que a veces la estandarización no hay tanto problema, y el copy-paste, si es bueno, lo que estás copiando, pues está bien. El problema a veces es que si la meta es tener un plan, pues puedes tener un plan muy malo y hacer copy-paste con ese plan pues va a ser un fracaso, pero por eso tienen que tener metas que no son solamente tener un plan. Los planes tienen que tener cierto criterio. Y pues sí, las preguntas que sacas son súper interesantes y dan mucho que hablar, porque es una sí, con un vinito, porque es una profesión muy tendenciosa lo de la planificación, y yo soy he escrito sobre la idea de la innovación que nos va a salvar, que es una idea, o sea, que es una tendencia muy mala que tenemos en el gobierno local y el nacional, pero al mismo tiempo si puedes utilizar ese deseo de tener algo nuevo e innovador y lo puedes hacer trampa con ese y poner algo que sabemos que funciona dentro de un paquete nuevo, pues sí lo puedes utilizar. Pero pues concluimos y seguimos la plática en el salón elegante aquí. Muchísimas gracias de nuevo por venir.